Ser minero. Es tiempo, como escuchan, de Ser minero, director del Museo de la Minería y Siderurgia de Saberos, Roberto Fernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Vaya, como me gusta el tema que nos propones hoy. Es algo así como conocer cómo eran las comarcas mineras, pero antes de que apareciese la minería. Es que hubo vida antes del carbón, ¿verdad? Pues sí, hombre, mucha vida además. Piensa que el carbón solo tiene 150, 170 años en nuestra provincia y la provincia tiene muchos miles de años, ¿no? En Ser minero siempre hablamos de minería, lógicamente, ¿no? Pero hoy vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con la minería, pero que nos lleva a eso, a cómo eran los pueblos de León antes de que la actividad minera pues llegara a ellos, ¿no? Cómo era la vida de sus habitantes, cómo era su economía y, bueno, también cómo se transformaron cuando llegó el carbón. Y, bueno, para ello nos hemos ido a la zona de Palacios del Sil, concretamente vamos a hablar de un pequeñito pueblo que se llama Tejedo del Sil, y lo hacemos porque nuestro invitado de hoy, la persona que nos acompaña, Ángel Gancedo, nació allí en Tejedo del Sil y lleva mucho tiempo investigando la historia de esta localidad. Y bueno, pues además esta pasión por conocer la historia de su pueblo une también su trayectoria como trabajador en el mundo de las minas, ¿no? También mucho tiempo en Ullas del Coto Cortés. Y bueno, pues ya que hay una persona que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar la historia de un pueblo que antes de ser minero fue otras muchas cosas, pues vamos a aprovechar ese trabajo de Ángel. Claro que sí, nadie mejor para hacernos de guía en este recorrido que vamos a hacer, estudiando el cambio de los modelos económicos y de vida, ¿no?, de las comarcas mineras antes del carbón, que Ángel Gancedo, el investigador Ángel Gancedo. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Encantado de saludaros. Decía Roberto que se vivía antes del carbón mucho y bien, ¿no?, dentro de las penurias que serían en aquella época, pero no se vivía tan mal. Hombre, yo no aseguraría que se vivía bien, más o menos se sobreviviría. Piensa que es una zona donde, bueno, antiguamente la mayoría de las gentes se vivían de la ganadería y de la agricultura, pero era pues a pequeña escala y, bueno, tanto como vivir, puede ser que no hubiese zonas que se vivía mucho peor, pero bueno, no estoy yo muy seguro que se viviría bien. Bueno, por eso hablaba yo de las penurias propias de la época, que me imagino que en las zonas de montaña sería, como esta de la que estamos hablando, sería importante. ¿En qué época nos situamos, Ángel? Bueno, evidentemente el trabajo comienza pues aproximadamente sobre el 2011, empiezo a hacer la investigación como consecuencia de un trabajo que tenía que realizar mi hija de genealogía para el colegio. Y a raíz de ahí empiezo a ampliar el trabajo hasta hacerlo de todo el pueblo, de todos los nacidos en el pueblo. Y pues he conseguido remontarme más o menos enlazando a las familias, pues creo que es muy difícil, pues no hay datos que te lleven a asegurar con certeza que es así, pero me he remontado hasta el año 1600 más o menos. 1600, y como decía Roberto, realmente la minería en la provincia de León tiene una vida de 150, 170 años más o menos, así que ¿quiénes y de qué sobre todo vivían en Tejedo del Sil, que ahora mismo es una pequeña pedanía? No sé cómo era antiguamente. ¿Hay mucha diferencia? ¿Te encontraste mucha diferencia de población? Bueno, es un caso curioso porque Tejedo del Sil en un principio pertenecía al concejo de la Ciana, pero más tarde, pues por cosas que suceden, pasa a pertenecer a la señora mayor de Bahamonde y después al conde de Toreno. Queda ahí un poco en terreno de nadie, digamos que es una zona independiente que no pertenecía ni a Palacios del Sil, no, al concejo de Rivas. Al concejo de Rivas del Sil sí que pertenecía, pero vamos, no pertenecía a Palacios del Sil, ni tampoco pertenecía a la Ciana, con lo cual quedó ahí un poco en el medio y, bueno, quedó ahí un poco aislado, ¿no? Pero bueno, volviéndonos al tema que tú me comentabas, pues vivían, pues eso, de la agricultura y de la ganadería. ¿De qué vivían? Pues producían, me imagino que como la mayoría de las comarcas limítrofes, produciendo trigo, lino, linaza, habas, arvejos, en fin.
y en las tierras de secano pues más que nada se plantaba centeno y nabos. No sé si parte de esa cultura tradicional que existía entonces se ha conservado, existe hoy en día. Hoy en día, si vamos por Tejedo del Sil, ¿se mantiene parte de esos cultivos o se han perdido? No, bueno, sí, se sigue manteniendo, aunque a una escala mucho menor, es decir, pues se sigue manteniendo un poco, digamos que un poco para consumo propio, es decir, y a pequeña escala, claro, evidentemente. Han cambiado mucho las plantaciones, es decir, hoy pues prácticamente pues sigue habiendo plantaciones de patata, de zanahoria, de cebolla, en fin, mucha verdura, pero no nada que ver prácticamente con lo que había antiguamente. Labores propias tradicionales de ganadería, agricultura, que me imagino, Roberto, estamos hablando del ejemplo práctico de Tejedo del Sil, pero que se puede exportar, ¿no?, al resto de poblaciones de comarcas mineras, en su mayoría, generalizando. Sí, yo creo, ¿verdad, Ángel?, que toda esa franja minera, ¿no?, que nos recorre toda la provincia por el norte y también que llega hasta Palencia, tenían una forma de sobrevivir, en este caso, muy parecida, ¿no? Y tampoco sería una agricultura y una ganadería muy potente, serían explotaciones, supongo, muy pequeñitas. Pero ¿cuántos habitantes tenía Tejedo del Sil en estas épocas en las que hablamos un poco previas a la minería? Bueno, piensa que antiguamente, o sea, de los datos que yo puedo disponer, pues estaríamos hablando de aproximadamente unos 20 o 20 y tantos vecinos, que podría suponer pues en torno a 80 a 100 personas. Cuando empieza la minería, es decir, bueno, aproximadamente cuando empieza, sobre el año 1900 hay datos que en Tejedo que había, creo recordar que eran 180 personas, 181 personas de hecho y 183 personas de derecho, es decir, que bueno, había una población ya, digamos, bastante importante, que hoy por supuesto ha quedado reducida prácticamente a nada, porque actualmente viven en el pueblo pues unas 20 y tantas personas. ¿Y aunque en verano evidentemente claro, se duplica, pero bueno, es verdad que prácticamente ha quedado muy reducida la población. ¿Y cómo irrumpe en Tejedo la minería? ¿De la mano de qué empresa? ¿Cómo empieza esa ligazón con el carbón? Antes de la minería de carbón, evidentemente sí ya hay datos y constancia de registro de primero en una mina en un lugar próximo a Tejedo, que estaríamos hablando del año 1858, en el que un tal don José de Izaga registra 2 criaderos de cobre, uno situado concretamente en una zona de Tejedo que se llama la Peña de la Fana, y otro en otra población cercana que se Cabo Isla Arriba, que sería en un paraje denominado La Braña de la Vieja. Más tarde hay documentos que acreditan que había otra mina, o se reconocen varios estudios, y concretamente en el paraje denominado Pena Negra se hace una explotación de cobre, aunque a un nivel pues digamos muy pequeño, pero bueno, sufre varios épocas, y al finales más o menos de 1950 1960 se abandona totalmente la explotación. Y de manera ya habitual, ¿no?, cuando se convierte ya la minería en un recurso económico principal, como es, desde luego, como fue en el Valle de la Ciana. De que irrumpe Mineros y Siderurgia Ponferrada en la comarca laciana, allá por el año, con la construcción del ferrocarril, allá por el año 1919-1920, empiezan a haber explotaciones, y empieza un poco a producirse el abandono que no es abandono, sino que se empieza a dedicar más la gente a la minería. Claro, eso te iba a preguntar. Tengo datos de mis abuelos que empiezan a trabajar uno en 1928 y otro en 1935, con lo cual, pues posteriormente, ya a partir de 1950, prácticamente todos o gran parte de los vecinos del pueblo ya trabajaban en la mina. O sea, fue una cosa prácticamente inmediata, no fue una cosa progresiva de ir abandonando un poco las labores tradicionales, sino que llegó aquello y se vio claramente que era el futuro por donde había que ir, la gente se dedicó a ello.
Sí, pero fue una cosa curiosa porque la gente no abandonó la explotación, digamos, tanto ganadera como de agricultura, ¿no? Sino que se mantenía, se baja un poco más la producción o la existencia de esa ganadería y de esa agricultura, pero no se abandona a partir de la entrada de España en el mercado común, y es cuando se potencia el dejar de producir tanto la producción lechera como algunos otros artículos, y es cuando prácticamente ya se abandona la agricultura y la ganadería. Evidentemente el cambio de condiciones de trabajo en la minería ya es otro, donde ya se gana unos buenos sueldos y se gana tal, y entonces es más difícil que mantengan todos los puestos. Claro, hasta entonces, Roberto, como una segunda actividad, ¿no? También de subsistencia. Sí, bueno, lo que llamamos, ¿no?, mineros mixtos, que estaban en la mina, pero bueno, luego tenían su trabajo también en el campo. Y Ángel, en esas décadas un poco más potentes de minería en Tejedo, se notó en la población y también en el entorno urbano. Creció, hubo algún edificio un poco más llamativo vinculado con... No precisamente, o sea, Tejedo más o menos se mantuvo la población, era población prácticamente autóctona toda, es decir, no hay incorporaciones de gente que llega a vivir a Tejedo, no se mantiene más o menos tal, pero bueno, prácticamente todas las familias tenían algún trabajador en la minería, ¿no? Vamos, casi todas las familias, y hombre, por suerte, pues bueno, al final fue una población afortunada en ese sentido, puesto que no hubo que lamentar ningún fallecimiento, cosa que es un tanto curiosa, ¿no? Sí, porque casi todas las familias, ¿verdad, Roberto? Sí, la verdad es que raro la localidad o la familia donde no hay un familiar, un allegado con bueno, pues fallecido en la mina. Y a nivel de mentalidad, Ángel, el hecho de que haya sido muy agrícola, muy ganadera, luego una población, bueno, más o menos estable, dedicada a la minería, pero no del todo, ¿cambió un poco la mentalidad de la gente? ¿La gente se ha seguido sintiendo más minera o no? Hombre, evidentemente sí que digamos que hay mucho arraigo en cuanto a minería. Ten en cuenta que casi todos la gente que permanecemos en el pueblo, que visitamos el pueblo, casi todos son mineros. Entonces la tradición minera existe y está muy arraigada. Pero bueno, también es cierto que bueno, pues al final con el fin de la minería hemos pasado a ser todos prejubilados o jubilados, pero aún así se mantiene la otra opción, que es la agricultura, un poco en plan de hobby, de entretenimiento, pero bueno, se mantiene más que nada la agricultura, porque la ganadería prácticamente ha desaparecido. Bueno, pues Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y Siderurgia de Sabero, y Ángel Gancedo, investigador, muchísimas gracias a ambos por haber hecho este recorrido en el tiempo con nosotros, por desvelarnos cómo era, en un caso práctico, como decimos, de la pequeña población de Tejedo del Sil antes de que irrumpiera la minería del carbón, y cómo cambió, ¿no?, su modelo de vida tradicional por otro más ligado a esta industria extractiva. Roberto, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Y Ángel, un saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Estamos a punto de llegar a la 1 de la tarde, noticias nacionales, y seguimos en Hoy por Hoy León.